Un consejo para tener éxito. No te va a gustar, pero debes alejarte del 99% de las personas. No debes ir donde van. No debes hacer lo que hacen. No debes decir lo que dicen. Y no debes pensar lo que piensan. Ahí está la clave. Muchas personas se sientan a ver televisión 3 o 4 horas cada noche y quieren tener éxito, pero leen las tiras cómicas, las páginas deportivas, leen revistas no culturales o no leen nada, escuchan radio o no hacen nada con su tiempo ni su mente y dicen, quiero tener éxito, quiero tener más éxito. Y les digo, bueno, ¿y todo lo que hacen para perder el tiempo? Y contestan, eso no lo contamos. Mejores aquellas personas que ya han llegado donde nosotros también queremos llegar. Todos los genios coinciden en una cosa: la curiosidad. ¿Quieres descubrir qué es lo que quieres y qué te gusta? El propósito y lo que te gusta no está esperándote en la puerta de tu casa. Así que quieres hacerte millonario y todos te dicen que leas libros, pero casi nadie tiene tiempo para eso. Por suerte, en mis años en el mundo de los negocios he leído cientos de libros, pero hay 40 libros sobre cómo hacer dinero que realmente me han marcado. Así que en este video voy a condensar todos estos libros en las lecciones básicas que realmente te harán rico. Y no lo digo por decir. Tengo experiencia haciéndolo. He pasado de cero absoluto a hacer decenas de millones y no hice mi dinero en YouTube como la mayoría de la gente aquí. Lo hice ejecutando negocios reales. Así que prometo que las cosas que compartiré contigo hoy te llevarán de $0 a $100,000, de $100,000 a $1 millón y de $1 millón a $10 millones. Una de mis premisas es que si mis profes no son millonarios, no pueden ser mi profesor. Me gustaría hablar de uno de los temas que me parecen un tanto interesantes y no tan recurridos en canales de finanzas, y que me parece curioso que de hecho no se toque. Y es que cuando observamos en varios de creadores de contenido al respecto, nos podemos encontrar con historias, estrategias o cuestiones que van muy alrededor de sí la generación de dinero o de generación de riqueza, pero desde una perspectiva bastante cercana a lo que es de la gente con más poder adquisitivo, es decir, las personas millonarias, ¿no? O incluso clase medios que buscan obtener ese estatus de personas ricas. Es decir, nos encontramos, pues sí, estrategias, herramientas financieras, también historias de gente rica o de empresas que en algún momento hicieron o llevaron a cabo una u otra idea o estrategia bastante interesante para obtener dinero o ganar mercado. Sin embargo, yo creo que se deja de lado, pues precisamente alguna otra perspectiva sobre finanzas o la generación de dinero, que es en sí, la parte educacional, pero sobre todo estratégica, pero en torno a las personas pobres. Es decir, no aquellas personas que ya tienen dinero y quieren generar más dinero, sino más bien a las personas que no tienen ningún recurso y con una gran escasez logran hacerse del suficiente dinero, o que buscan hacerse del suficiente dinero para poder sobrevivir y llevar una vida digna. No, este no es un intento de mi parte de denostar o menospreciar aquellos canales de contenido, mucho menos de tratar de hacer una especie de conciencia social, no en un sentido estricto o de humildad, más bien es la búsqueda de presentar este tema de las finanzas, de la educación financiera, pero desde otro punto de vista, de otro análisis. Otra de las ideas que me parece bastante curiosas, pensar, o creo yo, es más bien como que caen en el error de pensar que las personas de las cuales merece uno aprender, o de las que se merece aprender, es de las personas exitosas en algún tema en específico. Es decir, se hay como una especie de oda al éxito, en la cual solamente vale la pena escuchar a aquellas personas que tuvieron ese éxito en respectivo tema, en este caso en el tema de las finanzas. Entonces no vale la pena un pensamiento de una persona que perdió su dinero de alguna u otra manera, sino aquellas de las que ya tenían dinero y lograron obtener aún más dinero, o personas que en algún momento pues sí tenían una idea y la lograron llevar a cabo en su momento,
momento en condiciones muy específicas o en un contexto muy específico para poder hacerse de una riqueza. Me parece una idea bastante extendida y muy citada, sobre todo en libros de finanzas también, no solamente entre creadores de contenido, en libros, que hablan de finanzas o de una cuestión sobre crear riqueza en sí mismo, no estrictamente de finanzas, sino de historia, narraciones que van más de lo divulgativo, más bien como a lo entretenimiento. Esta idea extendida de quiero aprender de algo, pues voy con las personas que saben de ese algo. ¿Y cuáles son esas personas que saben de ese algo? Erróneamente se piensa que es de las personas que son ricas, porque se cae en esa falaz idea pensar, bueno, si lo tiene, de alguna manera lo consiguió, y si pensamos que estamos como en una especie de sociedad meritocrática, pues lo obtuvo de realizar un trabajo de valor o de vender un producto o una habilidad, cuando creo que vale la pena, sobre todo para una persona que creo que son la mayoría, incluso si tú me estás escuchando en este momento, que quizá no tendríamos por qué escuchar de momento o no solo lo que nos pueda decir una persona que ya es exitosa en algo, sino personas a las cuales se entienden dentro de estos mismos grupos como personas fracasadas, que son las personas que no tienen dinero, las personas que buscan aquellos recursos de alguna u otra manera y buscan hacerse de una forma de vivir mucho más digna. El millonario de al lado, los secretos de los ricos que nadie te cuenta. Si estás escuchando esto, es porque, como la mayoría de las personas, has sentido curiosidad por el dinero, la riqueza y cómo algunas personas logran acumular fortunas mientras otras apenas llegan a fin de mes. Quizás te has preguntado, ¿qué hacen los ricos que yo no estoy haciendo? ¿Por qué a ellos les sobra el dinero y a mí me falta? La buena noticia es que estás a punto de descubrir respuestas a esas preguntas. Entonces, creo que el primer mito que se tiene que derribar al respecto es esta idea de que no se puede aprender algo de una persona que ha fracasado o que se considera fracasado en el tema de la obtención de riqueza o obtención de dinero, en este propio ámbito. ¿Por qué? Porque justamente era una de las ideas o nociones que yo tenía en su momento, que las personas sin recursos no tenían ningún tipo de educación o conocimiento acerca de finanzas, al contrario de personas que eran mucho más ricas, que sabían gestionar mucho mejor su dinero. Sin embargo, creo que uno choca con pared al momento de que se da cuenta de que realmente una persona que ya es muy adinerada puede de hecho cometer bastantes errores financieros sin ningún problema. Ahí tenemos, por ejemplo, las citadas historias de personajes como Donald Trump, en el cual mencionaba en algún momento que se había quedado en bancarrota y que realmente no tenía tanto dinero más que una persona que estaba en situación de calle en el mismo momento que él, porque él, recuerdo, expresaba, este tipo pues incluso valía más que yo porque estaba enterrado en deudas. Sin embargo, caeremos de pronto en cuenta que, a diferencia de una persona pobre, en ese mismo instante Donald Trump, si bien estaba enterrado en estas deudas, no es que no tuviera recursos, sí tenía recursos financieros, y más aún de otro tipo, de los cuales carecen las personas pobres, digamos influencias, algún tipo de poder político, incluso de una influencia en un sentido de fama, como para poder ir saliendo de ese hoyo en el que se encontraba una persona pobre. No, una persona pobre de hecho no puede cometer los mismos errores porque realmente no tiene un lugar, un suelo en donde caer, ¿no? O sea, digamos como en esa metáfora, ¿no? del piso de cristal, en la cual de pronto uno se da cuenta de que es siempre en el mundo de las personas sin recursos, es una hora o nunca, es siempre tratar de evitar caer, ¿no? en el hoyo. Sin embargo, una persona que ya tiene dinero pues puede cometer distintos errores y aún así incluso gastar dinero de una forma un poco enfermiza sin realmente que se le acabe, ¿no? O sea, pues finalmente siempre estás lleno de ese tipo de recursos. O dicho de otra manera, del dinero que tú tienes al dinero que tiene Elon Musk, podemos observar que si tú te gastas tu dinero en algún capricho, puede que ya te hayas quedado sin los recursos del mes, a diferencia de Elon Musk, que si se compra un capricho que puede llegar a ser 1000 veces más caro que aquel que tú te des, te vas a dar cuenta de que no habrá ni hecho ni cosquillas al patrimonio total que él ya tiene. Entonces, realmente aquí también cabe deshacernos de otro pequeño mito, ¿no? En el cual pensamos que una persona rica es algo así como un ente místico que ha sido tocado por Dios o en algún otro sentido, que es mucho más disciplinada con el dinero que una persona pobre. No, al contrario, las personas somos eso, personas. Tenemos creencias, ideas arraigadas
muchos tenemos nociones y aprendemos igualmente, ¿no? De diferentes maneras, pero como se dice, nadie nace aprendiendo ya sabiendo algo, y aunque puedes pagar una escuela de mejor calidad, eso no necesariamente que tu aprendizaje va a ser de mejor calidad si no tienes tú el interés por ese aprendizaje, por adquirir ese aprendizaje, esa noción, esa responsabilidad. Ahí tenemos precisamente a los hijos de ricos, los cuales con todo el dinero que ya obtuvieron del esfuerzo de sus padres, muchas veces se tiran al derroche precisamente de estas fortunas. Sin embargo, como digo, como son asquerosamente millonarios, no necesariamente terminan acabándose los recursos. Es decir, pueden hacer que con el patrimonio que ya generaron los ricos, los nuevos ricos, los que crearon esa fortuna a base de esfuerzo, pueden hacer que distintas generaciones de sus propias familias puedan vivir sin ningún problema. Entonces, como digo, las personas somos eso, personas. Como podemos tener ideas muy erróneas acerca de diferentes temas, meternos o casarnos con pensamientos que están profundamente equivocados, o estar incluso mal informados, poco educados, y aún así la diferencia no va a estribar tanto en un esfuerzo, porque 10 horas de trabajo son 10 horas de trabajo independientemente si seas rico o seas pobre. El tema es que una cosa es 10 horas de trabajo que generen o se traduzcan en un pago de salario mínimo, y otras son 10 horas de trabajo que se traduzcan en millones, porque ya tenías todas las herramientas necesarias para poder tener ese dinero, ¿no? O dicho de otra manera, si tú tomas a un administrativo contable en una pequeña tienda o a la labor contable que hace una pequeña tienda con la labor contable que se hace en una gran firma de negocios, pues nos podemos encontrar que aunque en esencia pueden llevar a cabo la misma tarea, pues una va a obtener mejores recursos que la otra, porque ya tiene un contexto más, como digo, favorable. Entonces, por un lado, eso ayuda a romper con esa idea o esa noción de que solamente se puede aprender de una persona rica porque sabe gestionar mucho mejor su dinero, y al contrario, de una persona pobre no, porque por algo es pobre, ¿no? Sin embargo, pues como digo, nos encontramos otra vez como con una enorme pared. Y la tercera es que no se puede aprender nada del fracaso. Sí, es decir, te entiendo, hay personas que son pobres que nacieron en la pobreza, pero si mueres pobre, pues sería tu culpa, ¿no? Pero pues no necesariamente. Incluso si caes en la pobreza, pues es como que no trabajaste lo suficiente, y no, al contrario, muchas veces el hecho de caer en la pobreza no se debe mucho al hecho de que no te esforzaste lo suficiente, sino más bien puede ser a una mala inversión, a una mala decisión, inclusive a que tú hiciste todo bien, pero aquella fuente que te garantizaba riqueza, pues de alguna u otra manera en algún momento terminó por esfumarse, por terminarse. Entonces caes en desgracia. Es como que no puedes aprender absolutamente nada de esa persona. Yo digo que no, al contrario. Y por supuesto, uno podría llegar a pensar que de lo que estoy hablando es como aprender del fracaso de las personas, es decir, como hey, mira, a esta persona se acaba de quedar sin dinero. ¿Cómo se quedó sin dinero? Vamos a aprender de esta persona. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que sí existe éxito dentro de ese ámbito, es decir, del ámbito de la propia pobreza. Más aún, estoy diciendo que son las personas pobres de las que también se pueden aprender de éxitos para poder llevar a cabo una tarea que es bastante complicada para todos los que no nacieron o tuvieron la fortuna de trabajar y tomar las decisiones adecuadas en un contexto favorable para poder crecer. Y eso es vivir con dignidad. ¿Cómo defino la pobreza? Para mí, la pobreza es aquello que sucede cuando no persigues las oportunidades que te presenta la vida. Dicen por ahí que la pereza es mucho más veloz que la pobreza. Por eso es importante tomar con una buena actitud esas oportunidades que te da la vida, recibirlas y no dejarlas ir. La pobreza no es solamente la falta de dinero, sino también la falta de visión. Así que no dejes que la pereza te gane. Corre por tus sueños y recuerda, la riqueza más grande es aquella que hay en ti. Entonces, como trato de explicar, creo que no solamente hay que hablar de casos de éxito o estrategias que puede llevar una persona con instrumentos financieros amplios para poder generar más recursos, sino de aquello que me parece que es mucho más práctico para las personas de a pie, que es aprender a gestionar el dinero cuando los recursos son demasiado escasos.
Y entonces hay cosas que solamente, o no solamente, sino más bien que es más posible que una persona pobre tenga que aprender a la fuerza que a diferencia de una persona mucho más adinerada, y que irónicamente son lecciones financieras que mucha gente con más recursos no necesariamente desarrolla. Y esto, con decir esto, no trato como de vender una idea de que las personas pobres sean igual a como se menciona o mencioné hace un momento, que es como tocadas por Dios o un poco más puras por haber desarrollado este tipo de ideas, sino más bien que justamente las fuerzas de la realidad son las que empujan a las personas a resolver problemas desde sus propios ámbitos, es decir, con las herramientas que tienen a su alcance para poder salir de ese hoyo. Entonces creo que uno de los primeros ideas o nociones que uno debe de entender a la hora de comprender las finanzas para pobres es que existe la escasez y la limitación de recursos. Es decir, como menciono, no es lo mismo tener una pequeña fortuna, invertirla, hacer trading en las tardes, trabajar un par de horas y generar mucho más rendimientos junto con alguna otra empresa que tengas por ahí, a no tener empleo o vivir con un salario mínimo y tener que repartir ese dinero entre diferentes personas en un mismo hogar. Y ojo, como digo, no trato de vender la idea tampoco de decir que las personas pobres están ahí por una decisión propia, no, ni tampoco de ensalzarlas diciendo que son víctimas de su propio destino, sino más bien de llegar a lo que considero es un pensamiento más profundo, que existen bastantes particularidades en la vida de las propias personas, las cuales en contextos distintos hacen que tengan que resolver sus propios problemas de una manera u otra. Sí, existen personas pobres que pues precisamente tienen muchas bocas que alimentar, hay algunos que simplemente son ellos contra el mundo, igualmente gente muy adinerada que bueno, tiene dinero, pero sí un montón de problemas personales, familia, disputas por esa propia riqueza o adicciones, etcétera, etcétera, pero que son las particularidades las que hacen que se tengan que resolver esos problemas. Muy bien, entonces lo que busco es de hecho recalcar esto, que es que las personas hacen lo que pueden con lo que tienen, y lo que tienen no siempre es accesible para todos los públicos. Y no solamente hablo del hecho de acceder a un cajero o una banca, también me refiero al conocimiento expreso de que existe, por ejemplo, un mercado de algún tipo de valor o alguna herramienta o algún conocimiento un tanto estricto. Incluso también hablo del tiempo que se requiere para poder conocerlo, no de contratar a las personas adecuadas para poder obtener ese conocimiento y poder ampliar la cantidad de dinero que se tiene. Bien, entonces creo que esta es la primera cuestión, que existe limitaciones y escasez en diferentes ámbitos, de los cuales cada uno se tiene que hacer valer. No es sencillo, pues precisamente hablar entonces en ese tono, pero como nos podemos dar cuenta, pues sí, una persona rica pues puede contratar contables que pueden llevar una gestión mucho más adecuada de su dinero de lo que él mismo podría hacer, porque quizás se dedica a otras cosas para generar ese valor. Es decir, él obtiene o puede obtener ayuda de diferentes medios, a través de otras personas ricas, de influencias, o de contratar a la gente adecuada, incluso de recibir algún tipo de apoyo cuando cae en desgracia. Una persona pobre no, una persona pobre pues está rodeada de otras personas que están en un mismo contexto y que muchas veces también la propia realidad pues no tiene esa misma accesibilidad. Por ejemplo, estamos hablando de algo tan simple como un banco. No es lo mismo pues precisamente vivir en un pequeño pueblo que no tiene un cajero a varios kilómetros, que precisamente vivir en el centro de la ciudad y poder acceder a infinidad de instituciones financieras, tanto de locales como internacionales, para poder invertir el dinero de una manera adecuada, ¿no? E igualmente, como digo, la educación es una parte también medular sobre esto, en el sentido de que una persona pobre puede, de hecho, pues no poder acceder tampoco a cursos, libros o personas que tengan ese conocimiento, a diferencia de personas clase media o clase alta que sí pueden acceder al menos a uno o a varios de estas herramientas. Y no solamente hablo de herramientas como de conocimiento, también hablo de herramientas financieras, porque precisamente cuando se habla de esto, pues sí, se habla de herramientas, es decir, todo aquello que puede uno hacer o obtener para poder generar mejores rendimientos o hacer más dinero, ¿no? Como digo, los propios bancos, que son instituciones de ahorro, donde vas a poner tu dinero. Una persona pobre pues dirá, bueno, no me queda más que debajo del colchón, o incluso prestárselo a una persona que puede llevar a cabo la tarea de administrarlo, que no necesariamente es una institución, sino es como un vecino, un cuñado, alguien que pueda
apoyarlo en guardar un dinero. Si no me equivoco, incluso en el pasado, algo que hacían las personas era no solamente ponerlas debajo del colchón, sino incluso enterrarlas en alguna parte, digamos, de sus viviendas o algún jardín, algo por el estilo, con el fin de que nadie obtuviera ese dinero de manera tan sencilla o se lo pudiera robar. A diferencia, como digo, de las personas que tienen mucho más dinero que pueden resguardarlas en este tipo de instituciones. Sin embargo, no solo eso, creo que una de las cosas que se puede aprender de una persona pobre es en este sentido, es decir, que no solamente existe el término de la escasez, sino que además existe la noción de la propia escasez, de la propia limitación del dinero. Una persona mucho más adinerada, a diferencia de una persona pobre o clase media en este caso, tiene mucho más noción de lo que cuesta el dinero. Por ejemplo, aquí tenemos el pequeño caso de uno de los capítulos de Shark Tank, en el cual existían dos personas que vendían arreglar una alacena por 50,000 pesos, ¿no? Es decir, bastante dinero, y que justamente pensar en el hecho de arreglar una alacena, su costo iba a ser tanto que muchas de las personas que veían ese mismo programa les tomaría incluso meses poder, incluso años o meses, el poder obtener ese dinero de manera limpia, ¿no? Y cuando digo limpia me refiero de manera neta, es decir, ya después de los impuestos, por ejemplo, ya no digamos sobre el hecho de guardarlo. Y sí, muchas personas ricas de pronto como que no tienen una noción. También otro caso es ese dicho de un pequeño sueldito también de 50,000 pesos, de pensar que una persona pobre de hecho gana bastante dinero, o creer que basta con ahorrar un poquito o no comprarse alguna tontería como para poder vivir dignamente, cuando de esas creencias que tiene la gente rica, o alguna gente que es rica y que no tiene realmente como esa noción. Digo, finalmente la riqueza a veces para algunas personas es tan obscena que pues es como un pozo sin fondo, como mencioné hace un momento. Es como una especie de pozo sin fondo en el que, bueno, da igual si tiras bastante dinero, digo, parece como que nunca se va a acabar, por decirlo de alguna manera, o en su caso como una cuestión un tanto anecdótica, ¿no? Que una persona con muchos más recursos puede de hecho ganar bastante dinero, darse unas vacaciones en algún otro país, en Europa, no sé, comprar alguna que otra tontería, y aún así se va a quedar con bastante dinero para poder ahorrar e invertir, a diferencia de una persona pobre que justamente sabe que unas vacaciones en un lugar cercano implica un gasto de dinero que puede que no vuelva a ver en un tiempo. Entonces el mero hecho de tener una noción de lo que vale el dinero es un buen aliciente para poder utilizarlo de una manera mucho más eficiente que a diferencia de una persona adinerada no haría. Con esto digo entonces que las personas pobres sí tienen una mejor noción de lo que cuesta el dinero, no sobre su gestión, ojo, no necesariamente, pero sí de lo que cuesta el dinero y de lo que implica gastar cada centavo del que se utiliza. Y eso me lleva al segundo punto, que las personas pobres, pues en primer lugar sí son personas trabajadoras. Bueno, en que las personas pobres de hecho son personas trabajadoras, conocen esta limitación, conocen precisamente lo que cuesta cada centavo. Entonces muchas de ellas saben que no pueden gastar de la misma manera que lo hace una persona rica. Sí, tienen sus excentricidades. Hay personas que prefieren precisamente un buen celular a arreglar su casa. Sí, hay personas que pueden desperdiciar algún tipo de dinero que lleguen a obtener en algún vicio o juego o algo por el estilo. Pero eso no quiere decir que por ello son personas mucho menos educadas sobre el tema financiero. Más bien, como digo, y retomando precisamente el tema de las vacaciones que puede llegar a tomar un rico. Sí, las personas ricas también pueden derrochar ese dinero de una u otra manera, solamente que de esa una u otra manera las personas pobres, a diferencia, pues no tienen tantos recursos para poder tomarse una vacación. Y no estoy hablando de que entonces sean personas tontas por haber utilizado de mala manera un recurso limitado. Más bien que existe este tipo de acciones. Como digo, no trato como de mitificar a una persona pobre, pero sí que las personas pobres pues son personas trabajadoras en sí mismo. Como tenemos diferentes datos, ¿no? De que, por ejemplo, en México es en donde más horas se trabaja, y en sí mismo una persona pobre pues tiene que desperdiciar bastantes horas de su día, no solamente en el hecho de trabajar, incluso en el de trasladarse a su lugar de trabajo para poder llegar a obtener una cantidad de dinero razonable para poder sobrevivir mes a mes. Y entonces nos lleva eso a otro punto, que es que las personas pobres pues de hecho estiran su dinero. Es decir, no es lo mismo trabajar, tratar de sacarle jugo a, no sé, un
$1,000,000, $1,000,000 a sacarle jugo a un salario mensual, ¿no? De unos $10,000, por decirlo de alguna manera, entendiendo que ya es una cantidad bastante razonable. Y no solamente, digamos, muchas veces para estas mismas personas, sino para personas que viven en su propio entorno, porque como digo, las personas pobres no tienen ese lujo muchas veces que tienen las personas ricas, que es que se pueden distribuir, por ejemplo, familias grandes en diferentes lugares. Por ejemplo, una persona rica pues se puede dar ese lujo de tener una habitación propia. Una persona pobre no, tiene que incluso buscar maneras de juntarse y organizarse con diferentes individuos para poder obtener algún tipo de beneficio. Y justamente es algo que se puede aprender muy claramente, y es que las personas pobres pues también se juntan para obtener algún tipo de bien o activo para poder subsistir. Y creo que es algo que no es despreciable que una persona que me pueda llegar a estar escuchando en este momento no haga o pueda hacer como una buena estrategia, y eso es compartir este tipo de bienes. Y no solamente hablo de bienes de entretenimiento, como digo, que creo que muchas personas hacen o hacemos, como los servicios de streaming, sino además buscar otro tipo de bienes de manera conjunta, como libros para la escuela, como algún tipo de mueble que se pueda pagar a un menor precio, cosas que son inservibles para unos y que pueden apoyar a otros, ¿no? Como cuestiones también como ropas, algún alimento que pueda sobrar de un lado y que se pueda compartir con otro, o obtener bienes, otro tipo de bienes, por ejemplo, traslados, transporte, compartirlos para poder llegar a una misma localidad o un mismo lugar. Entonces, eso, las personas con limitaciones, pues sí, lo que hacen es organizarse para obtener mejores beneficios. También no solamente, y además, incluso prestarse entre ellos. Y eso justamente es lo que hace que las personas pobres estiren cada uno de esos recursos. Pueden hacer que $10,000 de alguna u otra forma, a través del compartir, del prestarse dinero, de guardarse, como dije en algún momento, hacen que esos 10,000 no solamente alcancen para poder subsistir, sino para justamente otros puedan llegar a subsistir, que es justamente esa pequeña pregunta que muchos hacen en su momento, ¿no? Como por ejemplo se dice, un jovencito que puede llegar a estar trabajando con una cantidad que le parece muy baja, observa como una persona quizá 10 años mayor que él con ese mismo salario sostiene a su familia. ¿Cómo le hace? Pues precisamente se puede observar que muy probablemente participará de este tipo de acciones, ¿no? Que van en organización para poder obtener de alguna u otra manera bienes que apoyen para poder continuar viviendo o vivir de algún modo de una manera digna. Venga, ya me llegó el bono del trabajo. Ahora sí, a comprarme el nuevo iPhone. ¿Y por qué no? Unas vacaciones. A mí también me llegó, pero antes de gastarlo voy a ahorrar una parte, invertir la mayoría y ahora sí, el resto a disfrutar. Otra cuestión que hacen es que las personas pobres no solamente saben estirar a través de la organización, sino incluso de la propia gestión de ese propio dinero. Es decir, saben priorizar entre lo que es urgente, también de lo que es necesario y también de lo que se puede. Por supuesto, como dije, hay en su momento ocasiones en las cuales uno mismo puede equivocarse y tomar una mala decisión, comprar algo que realmente no necesita y dejar de priorizar aquellas cosas que son importantes. Sin embargo, a la hora de por ejemplo, hacer algo tan simple como un mandado, las personas pobres tienen mejor noción, como dije, de cuánto valen las cosas. Entonces, para él, el hecho de arreglar una alacena puede parecer algo absurdo con respecto de comprar un producto que sea perfectamente valioso. Ahí tenemos esos casos, ¿no? Los que hay personas pobres que se preguntan por qué una persona rica gastaría tanto dinero en una camisa o en unos zapatos, siendo que existen muchas opciones mucho más baratas de las cuales pueden valerse y cumplir esa función que es justamente vestir, digo, como un pequeño ejemplo.
Entonces, por lo tanto, también podemos asumir que una persona pobre, además de ello, también sabe gestionar su dinero. Obvio, no lo hace de la misma manera de la cual lo hace una persona rica. Es mucho más sencillo gestionar el dinero cuando una persona es pobre que cuando una persona es rica. Y esto lo digo porque sí, porque justamente entre más dinero tienes, más problemas genera el hecho de gestionar ese dinero. Es cuando digo que las personas ricas se valen de diferentes profesionales que le ayuden no solamente a guardar, sino a gastar e invertir ese dinero, incluso de disponerlo, evitar pagar ciertos tipos de impuestos, con tal de que esa riqueza pues siempre se quede en sus propias manos. Una persona pobre, a diferencia, sí lo gestiona, pero de una manera un tanto distinta. ¿Cómo? Por ejemplo, viviendo al día. Ellos saben cuánto tienen que gastar día a día, es decir, lo van dividiendo, sobre todo en los gastos que son últimamente necesarios, como ropa, alimentos, propia vivienda, energía, educación, etc. Y lo hacen justamente día por día, es decir, tratando de exprimir cada centavo, cada peso que se tiene. De esta manera, pues sí, van dividiendo, por ejemplo, lo que obtienen en un día, una semana, en los diferentes días de la semana, cosa que pues hay que entender que una persona rica pues no necesariamente tiene el por qué hacerlo, sino más bien se va a proyecciones que son incluso mensuales o incluso, por ejemplo, en temas de empresas, a trimestrales. Por supuesto, como digo, porque se ajusta más a las necesidades de una persona que tiene escasos recursos, es decir, cada centavo va costando. Otra cosa es precisamente, de otra manera de gestionarlo, es que o lo buscan guardar de alguna u otra manera, incluso aquel dinero que es residual, por ejemplo, dinero de cambios, lo suelen guardar de una u otra manera. Digo, no cabe el espacio para llegarlo a perder o derrochar. Creo que es la noción, no es la idea de que ese peso puede ser un diferencial entre irse caminando o irse en transporte público. E igualmente saben ahorrar. ¿Por qué? Porque también saben o conocen que el acto de tomar, por ejemplo, un taxi es muy distinto a tomar precisamente el camión, y que justamente esa pequeña diferencia entre gastar 5 o 6 pesos o incluso 10, 14 para diferentes casos en zonas va a ser muy diferencial al gastar en 200 o 300 pesos al tomar un taxi, un Uber o algún tipo de servicio particular de transporte. Entonces ese diferencial va a hacer lo que de pronto pueda hacer que coman o no ese día o incluso en esa semana. Por supuesto, también saben manejar diferentes tipos de herramientas financieras. Otra cosa que también es importante es que saben manejar herramientas financieras. Pero ¿cuáles? Como dije, no necesariamente son las mismas que las personas ricas. Las personas ricas, por supuesto, pueden invertir en valores, pueden crear sus propias empresas, pueden obtener valor de una u otra manera por diferentes tipos de medios. Las personas pobres, por supuesto, como dije, no necesariamente tienen acceso o conocimiento del acceso a este tipo de herramientas que pueden ayudarlos a ahorrar o invertir de una manera diversificada, pero sí, por supuesto, pueden tener acceso a herramientas mucho más ordinarias o cotidianas, como por ejemplo son las tandas, los préstamos, los microcréditos entre personas, para precisamente poder apoyarse entre ellas para poder salir al día. Incluso herramientas que parecen un poco tontas en un sentido del mero hecho de decirlas, ¿no? Como los sobres, donde se van ellos dividiendo el propio gasto de lo que se tiene que pagar en la semana, ¿no? Esto es para el transporte, esto es para la comida, esto es para algún gusto que pueda darme, esto es para el pago de alguna deuda que se tenga, etcétera. También, por supuesto, como hay que decirlo, también recurren a formas de financiamiento como el propio crédito que pueden llegar a obtener instituciones, e igualmente también pueden acceder a la banca. Obviamente no necesariamente todos ni de la misma manera que puede acceder una gente rica, pero también tienen acceso a esto. También, por supuesto, como digo, saben administrar su dinero, y no solamente en el mero hecho de tenerlo mentalmente, sino de también lo que varios hacen es justamente por lo menos anotarlo en un papel, ¿no? De cuánto tienen y de cuánto van a ir gastando día con día. Entonces muchas veces pues sí, las personas pobres pues no necesariamente lo van a hacer con la misma finura como se esperaría de una persona rica, pero pues también tienen sus propias herramientas un tanto más rústicas, por así decirlo, pero sí se hacen valer de lo necesario para poder hacer que rinda ese dinero. También ahondando, pues sí,
otras herramientas de las que se valen es, por ejemplo, de comprar cosas que pueden ayudar a reducir gastos futuros, inclusive cuestiones como los microcréditos entre la familia. Del primero, lo que se puede decir es que justamente pueden decir, pues hoy compro ropa o compro en este mismo instante que estoy aquí en un gran mercado, pues compro la comida de la semana, o puedo utilizar algún tipo de oferta para poder comprar la ropa que quizá en este momento no es necesario, pero que en el futuro pues puede evitar que pues tenga que hacer un desembolso mayor de mi dinero. Incluso comprar cosas como al mayoreo para poder reducir el costo de lo que implica, por ejemplo, comprar un producto de manera individual. Incluso también acciones como el hecho de reutilizar productos o de darles el máximo uso posible a cualquier tipo de herramienta con tal de evitar pagar justamente o desembolsar el dinero de lo que costaría comprar uno nuevo, ¿no? Por ejemplo, en zapatos, en ropa, algún tipo de electrónico. Prefiere el mero hecho de reparar o incluso de manera propia que invertir o desembolsar un dinero innecesario para poder obtenerlo. Entonces yo creo que otra de las cosas que creo que se diferencian es justamente del reutilizar. Las personas pobres por gusto o por escasez, pues sí, lo hacen, a diferencia de una persona rica que pues se puede dar el lujo de decir, bueno, ya no funciona, ¿por qué gastar tiempo que a veces puede ser mucho más valioso que el propio dinero que ya tengo y que lo puedo tener a raudales y lo puedo dar justamente para comprar uno nuevo? Y los microcréditos, pues lo mismo, también se valen de eso. Las personas pobres, las personas que viven en esta situación, pues en algún momento pues decimos, oye, no tengo el dinero suficiente, no salgo el día de hoy, pero mañana sí puedo tener ese dinero, préstame una pequeña cantidad, al menos para comprar, no sé, la comida del día de hoy o el transporte, y te lo regreso al día siguiente. Entonces ese es un gran apoyo. Por supuesto son cosas que pueden hacer las personas ricas, pero lo hacen a una escala mucho menor. Entonces no es tanto una cuestión de que las personas pobres no pueden hacer algo o no hagan nada por mejorar su situación, más bien es decir lo contrario, es que las personas pobres también hacen para poder vivir en una buena situación, e incluso para invertir ese dinero para poder no solamente vivir al día, sino que en un futuro puedan sobresalir de esa misma situación, como por ejemplo en bienes que también son muy necesarios para ellos, pero o que pueden darle algún tipo de beneficio que no necesariamente se traduce en dinero en ese mismo instante, cosas como la propia educación. Y es que sí, las personas pobres pues sí, muchas veces se basan en decir que es muy importante cosas como ir a la universidad, cosa que puede ser fácilmente despreciable por una persona mucho más adinerada. Es el hecho de que una persona pobre exprima cada pequeña oportunidad que necesita para poder vivir, y no solamente es vivir hoy, sino vivir bien en el futuro. Entonces, por ejemplo, creo que la educación es un buen ejemplo, porque es una inversión bastante riesgosa, pero oportuna, que se va a llevar a ser en una familia, procurar que sus hijos puedan terminar su educación superior para poder acceder a un mejor sueldo. También comprar algún bien, como por ejemplo puede ser un auto, aunque sí, para una persona mucho más adinerada, de pronto se dice, por ejemplo, un auto, una casa es como que un gasto innecesario y que al contrario de ser un activo puede ser de hecho un pasivo. No, para una persona pobre de hecho un auto puede ser esa vía de escape entre un sistema de transporte que normalmente se caracterizan en México por ser bastante deplorables e inseguros, a un auto que en muchos casos llegan a lugares mucho más que son mucho más recónditos para un transporte público, ¿no? Que no pasan, por ejemplo, por las rutas que ellos necesitan para poder llegar a lugares como son sus casas o sus trabajos. Y justo una casa, pues una persona que ya tiene ese dinero pues puede ya tener una o varios lugares a los que puede llamar hogar, a diferencia de una persona pobre que, aunque sí puede estar pagando renta de manera ilimitada, no necesariamente eso implica que va a llamar ese lugar hogar. Más aún, como digo, tener una casa, más allá de tener o traducirse en decir activo o pasivo, reduce lo que realmente significa el tener una casa. Como digo, es un lugar propio para las personas, algo que se queda con ellos,
que se tiene una pertenencia, un sentido de pertenencia para ellos con el mundo. Entonces creo que es una de las partes que es medulares en este sentido, que las personas pobres saben o conocen lo que implica tener este tipo de activos, ¿no? Pagan con bastantes horas de trabajo durante años para poder obtenerlos y poder vivir o trasladarse de una forma pues mucho más, como digo, como he reiterado en varias ocasiones, de una forma mucho más digna y humana. Y además hay algo que también las personas pobres hacen que de pronto no se nota, porque parece como que existiera una narrativa que hace pensar lo contrario, y es que hay una herramienta que muchas veces se infravalora bastante, y es la capacidad de aceptar pues que no siempre se puede. Es decir, sabe una persona pobre también abstenerse de gastos naturalmente, y vuelvo a reiterar, hay personas que no, o en momentos en las que las personas pues no lo pueden hacer, pero justamente el poder decir que no a un gasto es una manera precisamente como una herramienta que las personas pueden llegar a tener para poder subsistir o existir. Pero reitero lo que había comentado anteriormente, y es que no hay mucha diferencia entre lo que puede llegar a ser una persona rica o una persona pobre. Una persona pobre también puede ser una que puede estar muy educada o muy conocedora del uso del dinero, también cuenta con sus propias herramientas para poder gestionarlo, solamente que hay diferencias notables. Como digo, no hay personas aquí tocadas por algún tipo de Dios o que son merecedoras por el mero hecho de existir, porque lo declaren o porque sean más trabajadoras. Simplemente existen personas que hacen lo que pueden con lo que tienen, y justamente yo creo que hay que avanzar más en el hecho de hacer que las personas pobres pues justamente tengan acceso a mejores herramientas financieras para que puedan gestionar de una mejor manera su dinero, porque sí, como digo, no solamente es el mero hecho de educarse financieramente, también es el hecho de poder acceder a esas herramientas para poder gestionar ese dinero. O sí conozco que existen cosas como el trading, pero otra cosa muy distinta es poder acceder a ese tipo de inversiones, ¿no? Otras cosas, pues por supuesto, sé que existen los bancos, pero justamente no es muy seguro. En la zona en la que vivo, pues no hay bancos, ¿no? Por decirlo de otra manera. Igualmente, educarse financieramente, sí, las personas dicen no son educadas financieramente, no, sí, claro que sí, pero justamente pueden acceder a ese tipo de educación, pueden acceder a ese tipo de información, no necesariamente. Entonces creo que hay que avanzar más en ese hecho. ¿Qué es lo que tienes o qué es lo que tienen las personas para poder acceder, para salir de esa pobreza? También justo créditos, banca, todo eso. Creo que es justamente el mito, ¿no? De pensar que no se puede aprender nada de estudiar a la gente que vive en la pobreza, y más aún creer que hay algo mágico que hacen las personas ricas para poder ser ricas. Y no, muchas veces es una cuestión de tienes lo necesario, y no hablo de como persona, hablo de el contexto necesario para poder vivir mejor. Creo que de eso es de lo que se trata, o de lo que se ha tratado este video. No tengo mucho más que decir. Me doy cuenta de que pues se invirtió un tanto de tiempo en poder hablar de este tema. Como digo, no trato como de menospreciar el contenido que se hace, sobre todo dirigido a las personas ricas, sino más bien, o no hablo hacia las personas ricas, más bien como de hablar de estrategias, de historias sobre personas ricas. Pero yo creo que también es valioso cuando se habla de lo que hacen las personas sin estos recursos para poder vivir. Creo que hay historias geniales que podrían llegarse a contar de cómo una persona pobre, pues no digamos se volvió rico, sino cómo obtuvo el aire suficiente o el oxígeno a manera de recurso para poder seguir viviendo un día más. Y bueno, esto ha sido todo. Entonces, si llegas hasta acá, pues muchas gracias. Espero que en algún momento pueda pulir este trabajo y entregar más de una mejor calidad. Y bueno, sin más que decir, pues me despido. Muchísimas gracias.